Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Contigo, este espacio que construimos episodio tras episodio para llevarnos información actualizada, sobre todo que nos permita construir una dinámica familiar nutrida, que nuestros hijos el día de mañana recuerden con calidez y seguridad. Antes de entrar en el tema de hoy, que sé que a todos nos interesa muchísimo, quiero recomendarte, invitarte, sugerirte que te acerques a Opción Yo, una plataforma de terapeutas y coaches que existe hace varios años, la conozco desde sus orígenes y por eso doy fe de la calidad de los profesionales que están allí, que te pueden atender en tu idioma, en tu horario y según la necesidad que estés requiriendo en este momento, porque hay profesionales con todas las formaciones. En este espacio, Opción Yo, podrás construirte como la persona ideal para acompañar a tus adolescentes, que es el tema que vamos a estar atendiendo hoy, a transitar esta etapa con sensación de éxito, con sensación de que lo están logrando y con sensación de que la adolescencia es una etapa llena de oportunidades. Entra en el link que te dejo en la descripción de este episodio y acércate hoy a Opción Yo. Dicho esto, vamos a estar hablando hoy de una etapa peliaguda. Recuerdo una vez una mamá que me dijo, yo le tengo tanto miedo a la adolescencia que yo quiero que mi hijo se acueste a dormir cuando tenga 11 años y se despierte cuando tenga 22. Yo no quiero pasar por ahí. Obviamente, nadie quisiera pasar por un tránsito que de entrada te han dicho que va a ser movido, confrontador, lleno de retos, en el que tus hijos se van a distanciar de ti, te van a voltear los ojos, te van a tirar la puerta, te van a meter mentiras. Nadie quisiera. Pero es que la adolescencia tiene muy mala prensa. Realmente. Y nosotros mismos nos hemos dedicado a contribuir a esa mala publicidad de la adolescencia. Por eso, el que está llegando a esa etapa tampoco quiere llegar. Imagínense a un niño, a una niña que tiene años oyendo de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padrinos, de sus profesores, de los amigos, de los papás de los amigos, es que la adolescencia es horrorosa, es que la adolescencia es rebeldía. Y cuando ellos dicen, ay, me estoy poniendo adolescente, me estoy convirtiendo en eso que mis adultos le tienen pavor, es que tampoco estamos ayudándolos. La adolescencia, déjenme decirles que se ha convertido en mi etapa favorita. Y les voy a contar por qué. Para que no piensen, vida está loca, vida seguro le tocaron unos adolescentes tranquilitos, sumisos, obedientes. No. Tengo 3 y que son personalidades absolutamente distintas. ¿Por qué me parece una etapa tan llena de oportunidades? Porque todavía conviven contigo bajo el mismo espacio físico, o sea que tienes una cotidianidad que te permite compartir no solamente lo bonito, lo organizado, sino también lo caótico, lo feo, el sueño, el plato mal puesto donde no va, etcétera, etcétera. Y eso te regala muchas oportunidades de conocer a esa otra persona. Además, te da la oportunidad de tú como dar 2 pasos hacia atrás y poder mirar con esa corta y controlada distancia lo que tú has sembrado en esa persona. La adolescencia es la etapa de la vida en la que las personas mostramos al mundo qué es esto que nuestros cuidadores principales han puesto en nosotros durante los primeros 12, 13, 15 años de vida. Y que tú estés allí en primera fila presenciando el despliegue de esa persona, a mí me parece un privilegio. Por eso, solo por esas 3 razones, porque podría darte más, me parece que somos unos afortunados los que tenemos cerca adolescentes y que además podemos decir que hemos llegado a esta etapa con un vínculo cercano. Ojo, vínculo cercano no quiere decir un vínculo en el que todo fluye, en el que todo es paz y amor, en el que estamos de acuerdo en absolutamente todo, nuestros hijos nos dicen que sí a todo. No. Eso no existe ni mandado a pedir por Amazon. El vínculo al que me refiero es un vínculo donde cabe la diferencia, donde nuestros hijos se expresan porque saben que nuestro amor no está condicionado a lo que ellos digan o hagan, donde nuestros hijos incluso
nos acompañan en episodios de la vida, no porque deleguemos en ellos la tarea de hacerse cargo de nosotros, sino porque sabemos que estamos con alguien que está más cerca de la adultez y que por lo tanto puede darnos una mirada de nuestras propias situaciones desde un lugar más maduro. Me parece divina la adolescencia. Creo que ya a este punto te has convencido de que realmente la disfruto. Dicho esto, quiero acercarte a ti a que te pongas del otro lado de la línea del miedo de la adolescencia. Sí es verdad que es una etapa que necesita que nos rebelemos un poco contra el sistema, que critiquemos u opinemos respecto a las decisiones que toman los adultos, que revisemos qué quiero conservar de mis cuidadores, qué quiero no repetir o simplemente digo, hasta aquí me sirvió, a partir de ahora yo desarrollo otras estrategias. Así que sí hay movimientos. En la adolescencia se presenta una especie de terremoto emocional en el que la pareja se ve confrontada, esté criando junta o no, en el que toda la familia se ve confrontada. Y si además estamos siendo por primera vez padres de una persona adolescente, nos confrontamos nosotros con la propia vivencia que tuvimos de nuestra adolescencia. Siempre digo, la crianza tiene mucho que ver con nuestros hijos, pero tiene todo que ver con nosotros. Tú fuiste adolescente. Cuando tus hijos empiezan a transitar esta etapa, en ti se reactivan los recuerdos de cuando tú tenías esa edad. Y si no te ha pasado, hazlo de manera consciente. En este momento recuerda qué necesitabas del mundo adulto, qué anhelos tenías, con qué soñabas, qué te interesaba, qué te quitaba el sueño cuando tenías la edad de tu adolescente. Y te vas a reconectar con ese adolescente interior que sigue siendo parte importantísima de tu vida y que te va a facilitar el camino para llegar al corazón del adolescente que hoy estás acompañando a crecer. Una pregunta muy típica que nos hacemos: ¿y cuándo es que de verdad empieza la adolescencia? No es que los niños se acuestan de 12 y se despiertan de 13 y son adolescentes. No. Esto es un continuum, esto es progresivo. La adolescencia es la etapa que une o separa la infancia y la preadolescencia de la adultez. Por lo tanto, no hay un día en el que tú puedas decir: mi hijo amaneció adolescente. Esto se va dando sobre la marcha. Por eso no podemos establecer una edad exacta. Tú vas a ver rasgos de adolescencia en un hijo a los 9 y en otro a los 12. Esto va a depender mucho de la persona y no tanto del entorno, porque si tú tienes más de un hijo o tienes hermanos, te vas a dar cuenta que cada uno experimentó esta etapa de manera diferente. ¿Qué nos dice la convención para llegar como a una respuesta que nos sirva más o menos a todos? Que a partir de los 12, 13, ya las personas se consideran adolescentes. Y la pregunta que le sigue a esto es: ¿y cuándo se termina? Me encantaría decirte que a los 19, que tú vas a lidiar con esto de 13 a 19, porque en inglés se dice teen, y que cuando la palabrita termine ahí, tú tienes un adolescente. Y el día que amanece de 20, usted se despidió. No es así. La adolescencia, desde el punto de vista del neurodesarrollo, termina cuando hemos desarrollado la capacidad de gestionar nuestras decisiones y la sensatez. Esto es un proceso más complejo que se llama mielinización, que ocurre en el lóbulo prefrontal del cerebro y que termina de pasar a mediados de los 20. Así que te acabo de agregar un impuesto ahí que tú no estabas contando, pero sí, resulta que tu adolescente va a pasar más de los 19 y a veces hay personas que están en sus 40 y todavía conservan rasgos de una persona adolescente. ¿Qué pudiera ser un indicador que nos dijera: ok, ya salimos de la adolescencia? De nuevo, va a depender desde dónde lo miremos. Si lo miramos desde el punto de vista económico y decimos: ok, la persona adulta es aquella que puede sostenerse por sus propios medios. Bueno, no todos los adultos pueden sostenerse por sus propios medios. Entonces, este recurso creo que se queda un poco corto. Si lo miráramos desde esa
esa limitación que habíamos dicho antes de los 13 a los 19, estaríamos dejando por fuera el proceso neurológico o de neurodesarrollo que está ocurriendo en el cerebro. Así que yo te diría que sabes que estás delante de un adulto cuando esa persona ya es capaz o más capaz, cada vez más, de autogestionar su propia vida. Su propia vida quiere decir las decisiones que toma, los intereses por los cuales se inclina, cómo resuelve las dificultades de la vida, qué tanto se apoya en otros o depende de otros. Esos van a ser indicadores de que estamos saliendo de la adolescencia. Como verás, esto se parece como a una consola de sonido. Tú has visto en el teatro, en los conciertos, que hay una caja con muchos botones. Esto es un poco el indicador de la madurez. No todos los botones están alineados para moverse al mismo tiempo. Va a haber algunos que van a alcanzarse en un momento y otros en otro momento. La madurez respecto al orden financiero puede que la alcancemos a una edad. La madurez respecto a mi responsabilidad emocional, cómo entro y salgo de las relaciones, puede que la alcancemos a otra edad. Pero todo esto van a ser indicadores que te van a decir: ya estamos saliendo de la adolescencia. Y la salida de la adolescencia culturalmente coincide en líneas generales con la salida del hogar, con la salida del espacio físico. En nuestra cultura latina tendemos a tener a nuestros hijos hasta que culminan la adolescencia con nosotros. En las culturas anglosajonas, en las culturas europeas, puede que sea más generalizado que la persona deje el nido materno, paterno, antes de haber salido de la adolescencia. Pero si nosotros entendemos que físicamente estas personas a las que estamos acompañando a crecer van a convivir con nosotros en el mismo espacio físico, por lo menos mientras sean adolescentes, aquí tenemos entonces unos últimos años de convivencia que nos traen el regalo de hacer ajustes. En la adolescencia te vas a dar cuenta cómo están funcionando los límites que sembraste en la infancia, cómo están funcionando los hábitos, cómo están funcionando los mecanismos de autocuidado que sembraste en la infancia, porque se supone que en la adolescencia ya esa persona se encarga de todas estas cosas. Si hay cosas que todavía no maneja, que todavía no ha logrado gestionar por sí solo o por ella misma, entonces ahí tú tienes unos añitos más para ayudarlo, para ayudarla, sabiendo que a lo mejor esta va a ser su pendiente para el resto de la vida, porque los hijos no van a salir 100% listos de el ala materna o paterna. La vida terminará de construirnos y de formarnos. Una preocupación importantísima en la adolescencia es las conductas de riesgo. Los papás pensamos en adolescencia y pensamos en droga, sexo y reggaetón, porque ya no es droga, sexo y rock and roll. Droga, sexo y reggaetón y lo que le sigue. ¿Qué pasa si mi hijo, si mi hija se descarrila y mete la pata y toma malas decisiones y se mete en unas relaciones sentimentales que terminan afectando el resto de su vida? Pues las conductas de riesgo, déjame decirte que son necesarias. Y tú las viviste. En este momento te pido que te acuerdes de aquellas mentiritas o mentirotas que metiste cuando estabas adolescente. Unas muy baratas y otras mucho más costosas. ¿Cuáles fueron esas mentiras baratas? No estudiar para un examen y decir que sí habías estudiado. No bañarte y decirte que sí te habías bañado. No llevar el uniforme de deporte al colegio cuando tocaba que lo llevaras. Una quizás un poquito más costosa, firmar por tus papás alguna circular o alguna comunicación del colegio. Todas estas fueron conductas de riesgo. ¿Por qué? Lo llamamos tremenduras, travesuras, rebeldía. Porque te pusieron en riesgo, de alguna manera. Algunas más costosas. Irte a una fiesta sin que tus papás supieran. Robarte el carro sin saber manejar. Irte a otra ciudad con una gente que acabas de conocer. Probar sustancias, quedarte enganchado en el consumo de sustancias. No, que me tiré en paracaídas con una gente inexperta. Esas fueron conductas de riesgo más costosas. En este momento yo sé que tú te estás acordando de las tuyas. Algunas que algunos de ustedes dicen, yo no quiero que mis hijos se enteren, porque es que si se llegan a enterar me da pánico darles ideas. ¿Verdad que sí? En este momento estás asintiendo, porque hay gente que fue muy tremenda en su adolescencia y hoy en día está aquí o no. Porque la adolescencia también tiene filtros y probablemente tú te acuerdas de personas que tomaron riesgos
tan costosos en la adolescencia que hoy en día no están aquí. Yo recuerdo el caso de una mamá que hizo conmigo una formación que me decía, en mi adolescencia yo estuve tan desprotegida que yo no sé cómo estoy aquí. Yo necesitaba que alguien me dijera que no. Yo salía de mi casa un día y podían pasar 2 y 3 días y nadie había preguntado por mí. Nadie sabía dónde estaba yo, nadie había salido a buscarme y cuando me volvían a ver era, ¡ay, tú estás aquí! Ni se dieron cuenta que yo no había estado. Una persona en ese nivel de riesgo probablemente corra el riesgo, nuevamente lo uso, de no estar en la vida adulta. Por eso las conductas de riesgo en la adolescencia nos dan tanto miedo, porque el adolescente ya no está físicamente tan cerca de nosotros como lo está el niño o la niña. ¿Qué podemos hacer entonces cuando esta es una realidad que además te digo que es necesaria? Porque fue necesario que tú falsificaras la firma de tu papá o de tu mamá en las notas del colegio para que te pillaran, te metieran tremendo regaño y tú entendieras que aquello no te cuidaba, no te protegía. Por supuesto que en las conductas de riesgo baratas aprendemos. En las conductas de riesgo más costosas sufrimos. Y nosotros quisiéramos evitarle sufrimientos a nuestros hijos. Pero siendo absolutamente realistas, no va a haber nada, no hay vacuna que evite que tus hijos vivan experiencias de riesgo. Vida, entonces, ¿qué hago? Te estarás preguntando ahora. Mi invitación es más bien a trabajar en que nuestros hijos tengan, escucha bien, suficiente información como para que ellos decidan tomar esas decisiones o esas conductas de riesgo que menos los desprotejan. Te repito, que nuestros hijos tengan suficiente información como para que puedan tomar, en la mayoría de los casos, porque no podemos hablar de siempre, decisiones que no los pongan en riesgo. Es que a mí me encantaría que si un día se le presenta a mi hijo o a mi hija la posibilidad de consumir una sustancia ilícita, diga que no. Trabajemos por eso, sabiendo que en la realidad no hay garantía de que vaya a decir que no. Ojalá diga que no, pero no hay garantía de que vaya a decir que no. Vida, tú me estás diciendo entonces que mis hijos van a probar. Acuérdate de ti cuando tenías esa edad. ¿Cuántas veces hiciste cosas que tus papás hubieran preferido que no vivieras? Y fueron cosas que te generaron dolor o que te permitieron experimentar y tú simplemente decir, ya, lo hice, no lo hago más. No me copio más en los exámenes porque no sabe bien. No me voy para casa de una amiga sin decirle a mi mamá que era una amiga que a mi mamá no le gustaba mucho porque terminó pasando algo incómodo. No vuelvo a emborracharme y me quedo a dormir en casa de una gente en la que yo no confío porque no me cuidaron como me hubieran cuidado si me pasa y yo vuelvo a mi casa. Entonces, ¿cómo sí promuevo en mis hijos que esas conductas de riesgo sean de las más baratas? Y aquí voy a caer en algo que me has escuchado decir millones de veces. Necesitamos trabajar en el vínculo con nuestros hijos. Fíjate que yo no voy a... Háblale a tus hijos de las drogas, háblale a tus hijos del alcohol, háblale a tus hijos del sexo sin protección, háblale a tus hijos de las relaciones que no les suman. Claro que sí, eso es importante y lo vas a hacer, pero eso no es la meta de la conversación. La meta es que tú tengas una relación suficientemente fluida, amorosa, respetuosa, contenida, como para que tus hijos identifiquen en ti un lugar seguro, así sepan que los vas a regañar. Y esto no es nada fácil. Muchas veces caemos en pensar, es que si lo regaño no me va a contar. Es que si lo regaño demasiado, menos me va a decir. Es que si no lo regaño, lo pongo en riesgo de que lo siga haciendo. Nuestros hijos necesitan que nosotros seamos el adulto. Y siendo el adulto, nosotros estamos llamados a proteger. Por eso aquí te quiero invitar a que hagas esta transformación en tu glosario. En este momento busca en tu compendio de palabras, en tu diccionario. Busca la palabra límites. Y ahí vas a sustituir por la palabra protección. Cada vez que tú estés
en la oportunidad de establecer un límite para tus hijos, pregúntate, ¿esta decisión los desprotege, los sobreprotege o los protege? Si tu respuesta honesta, adulta, madura, consciente contigo es, los protege, aunque no les guste, aunque no sea popular, aunque te digan barriga verde, yo quiero otra mamá, tenemos que seguir adelante con ese límite porque estamos cumpliendo la función a la que dijimos que sí, con la que nos comprometimos cuando nos convertimos en papás y en mamás. Y esto yo quisiera que a ti te diera alivio a la hora de tomar decisiones respecto a tus adolescentes. Cuando tus niños estaban pequeños, a lo mejor era mucho más sencillo decirles en pocas palabras, porque lo digo yo y punto, porque esto se hace así, porque siempre se ha hecho así, porque esto es lo que yo sé que a ti te hace bien. Y tu niño pequeño, que a lo mejor no tenía mucha escapatoria o que todavía veía en ti la referencia, obedecía, con más resistencia, con menos resistencia, pero obedecía. El adolescente está llamado a confrontar, a preguntarse, a cuestionar. ¿Por qué? No es contra ti, no es para hacerte la vida de cuadritos, no es para sacarte canas verdes. El adolescente está llamado a cuestionarse porque el adolescente está llamado a plantear nuevas soluciones. Si el adolescente no se cuestiona y simplemente asume de manera sumisa y obediente, la humanidad nunca va a generar nuevas soluciones porque vamos a estar generación tras generación repitiendo aquello que funcionó en mis antepasados. ¿Quiere decir esto, vida, entonces, que todo aquello que mis adolescentes cuestionan, yo lo tengo que someter a la duda y yo lo tengo que negociar con ellos? No, no. Tú eres el adulto, pero la adolescencia incluye cuestionamiento. Acuérdate de ti. A lo mejor lo pensabas y no lo verbalizabas, porque crecimos en otro momento, en otros tiempos, con otras limitaciones y códigos de disciplina, pero sí lo pensabas. Ahí viene mi mamá con la cantaleta, ahí viene mi papá con la exageración y me van a decir otra vez, por enésima vez, que las drogas son malas. Entonces, hoy en día, los adolescentes que además están hiperinformados, porque nosotros hemos creado un mundo saturado de información y les hemos dado la llave de acceso que se llama celular o internet o lo que sea, seamos responsables con las consecuencias de nuestras decisiones. El adolescente está llamado a confrontar. Que te confronte no quiere decir que tú vas a echar por tierra tu límite. Es que tú le puedes decir, entiendo que no estés de acuerdo. Plantéame tu argumento a ver si podemos llegar a un punto medio o a una solución diferente. Lo escuchas y si te parece que su propuesta le desprotege, tú le dices, te escuché, entiendo, a ti te parece lo más normal, lo más atractivo, que tú te vayas de fin de semana a los 14 años sin un adulto cuidador a la playa. Te entiendo, porque a mí también a tu edad me hubiera encantado, pero la respuesta es no. Va a ir un adulto cuidador. Es que tú eres la única que no me deja, yo soy el único en el planeta que no va a ir a ese plan. Así es, mi amor, porque tú eres el único que eres hijo mío. Y yo decidí que no ibas. El límite no es una medida para ganar popularidad con tus hijos. Algunas veces les va a caer muy mal. Pero si tu convicción interna, genuina, te dice, esta medida lo protege, la protege, hay que seguir adelante. Y muy probable en el futuro tú pudieras decir, cónchale, ese límite fue como demasiado. Hoy en día, con mi segundo, con mi tercer hijo, yo no lo haría así, yo confiaría más. Pero si en ese momento tu verdad te dijo, sigue adelante, porque ese permiso no me da tranquilidad, ese permiso no va. Te vas a sentir mucho peor si flexibilizas el límite y desproteges. Incluso, todavía mucho peor si llegara a pasar algo en esa situación en la que desde el principio tú tenías dudas y querías decir que no. Así que este tema de los límites que nos cuesta tanto y que a la vez es tan necesario, en la adolescencia requiere una revisión, porque ciertamente tienen otra edad, tienen otros intereses, tienen otras responsabilidades, tienen otras cargas académicas y tú no le vas a decir al de 13 que se acueste igual a las 8:30 como le dices al de 8. Le puedes decir, ok, te vas a acostar más tarde, pero eso sí, el celular a las 10 me lo vas a dar a mí.
Si tú te quieres acostar más tarde, acuéstate más tarde. Igual te tienes que parar a las 6:30. Igual necesitas estar lúcido o lúcida para que puedas vivir el proceso de aprendizaje como toca, pero el celular duerme en mi cuarto. Entonces, fíjate cómo la adolescencia también nos llama a ajustar, no siempre flexibilizar y mucho menos soltar, ajustar algunos acuerdos, algunos límites, algunas protecciones y a revisar qué necesita esta persona de mí que no necesitaba hace 6 meses, hace un año. La adolescencia además es tan larga, como te decía al principio, que se subdivide en etapas. Piensa en ti. Tú no eras la misma persona a los 19 que a los 13, ni a los 16, porque la primera etapa, que es la adolescencia temprana, esa que va como de 12 a 14 más o menos, es una etapa más temerosa, más sensible, más susceptible a pertenecer, a la aceptación, donde yo tengo que uniformarme de manera homogénea con el resto de mis pares para yo sentir que pertenezco, donde la diferencia me amenaza. Está muy de moda decirle a nuestros hijos, acepta tu diferencia, abraza lo que te hace único. Pero eso a los 12, 13 años no te llama la atención para nada. Sientes que no quieres ser diferente. No quieres decir que oyes otra música. No quieres decir que no te dan el mismo permiso. No quieres decir que tienes otro gusto con la comida, con las parejas. Porque en esta etapa, en esta primera etapa, la meta vital es pertenecer. En la adolescencia intermedia, que va de los 15 a los 17, 18, nos conocemos un poco más. Ya yo acepto que tengo lentes, ya yo acepto que tengo un acento diferente, ya yo acepto que a mí me gusta estudiar más que a el resto de mis amigos, ya yo acepto que no soy el que le gusta quedarse hasta más tarde, o soy el que más le gusta bailar y soy el que organiza todas las fiestas, y ya no me siento tan en amenaza, porque ya además sé que pertenezco, soy aceptado, soy querida en mi grupo de pares. En la adolescencia tardía, estamos hablando de 18, 19, 20, 21 años en adelante, ya parecemos más un adulto, ya la necesidad de pertenecer no es tan ansiosa, no es tan angustiosa. Obviamente me importa sentir que soy una ficha importante en ese equipo de la gente de mi edad, de mis contemporáneos, pero ya no es algo que me quite el sueño o que me puede hundir en una depresión si siento que me sacaron del grupo de amigas en el que estábamos desde 4º grado. Así que este proceso tan largo, esta etapa tan larga, en el que tus hijos van a vivir contigo los últimos años probablemente bajo el mismo techo, yo quisiera despedir este episodio dejándote una pregunta de tarea. Cuando tus hijos salgan de tu casa, van a mirar para atrás la experiencia que vivieron junto a ti. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo quieres tú que ese hijo o esa hija recuerde su adolescencia? Que la describa como un periodo de conflicto, de confrontación, de ganas de salir corriendo, de rebeldía, de desconexión, de invalidación, de que no me miraban, de que sentí absoluta desconexión. ¿O quieres que tus hijos digan, bueno, me metieron mis regaños, pero aprendí, me sentí querida, me sentí amado, me sentí apoyado? Mis papás estaban ahí incluso cuando no estaban de acuerdo con lo que yo había decidido, porque yo nunca sentí que su amor por mí estaba condicionado a lo que yo hacía o no, sino que aún habiendo metido la pata, mis papás estaban ahí para decirme, metiste la pata y aquí estamos para acompañarte. ¿Cómo vas a reparar? ¿Cómo quieres que tus hijos recuerden su adolescencia? Y después que te lo respondas, la invitación es a empezar a ejecutarlo desde ya, porque esa película que va a pasar en unos años se está filmando hoy en tu propia casa. Como ves, soy una apasionada de esta etapa, soy una defensora de la adolescencia y quiero contagiarte de esa posibilidad de que tú también la disfrutes, porque es una etapa muy larga, llena de riquezas, que si te decides y te propones a disfrutarla, tus hijos, tus adolescentes y tú van a ser muy felices. Gracias por acompañarme en este episodio de Vida Contigo y nos volvemos a encontrar en una próxima entrega.